¿Qué tal, amigos? Soy Ebenezer Esparza y este es mi podcast. Yo, microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make the microphone dead. Give it a microphone, I make the microphone dead. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este episodio más de su podcast. Estamos muy contentos de poder estar aquí y el día de hoy estoy sumamente contento porque tenemos aquí a una persona, un personaje en la ciudad que nos acompañó y él es Jesús Morquecho. Lo presentamos aquí para que lo puedan conocer. Jesús Morquecho, bienvenido a su podcast. Hola, ¿cómo están? Gracias por lo de personaje, pero un simple y sencillo servidor. Un personaje. Jesús, para los que no te conocen, ¿quién es Jesús Morquecho? Jesús Morquecho, bueno, pues es era un joven muy inquieto, ahorita ya tengo cierta edad, pero pues que nació en Acapulco, Guerrero, su familia es de aquí de Aguascalientes, pero por alguna situación tuve que moverse para allá. Regresamos aquí a Aguascalientes a estudiar, por supuesto, y pues aquí nos quedamos en esta maravillosa ciudad. Acapulco, Guerrero. Entonces, ¿cuánto tiempo tiene ya aquí radicado en Aguascalientes? Caray, van a sacarme edad, 35 años. ¿Y cuántos años estuvo en Acapulco? No es cierto, eso ya era para sacarle edad, ¿verdad? ¿Y cómo ha sido ese? Bueno, me supongo que ya el cambio aquí en Aguascalientes ya lo asimiló desde hace muchos años. ¿Ya regresaré algún día a vivir a Acapulco? No, creo que aquí hemos hecho toda nuestra vida y la familia y hemos conocido y tenemos muchos amigos y bueno, hasta ahorita no hay ninguna situación que nos haga ver que tengamos que movernos de aquí de Aguascalientes. Excelente, Jesús. ¿Cómo es un día de Jesús Morquecho? Caray, pues levantarse temprano para llevar a los chicos a la escuela y a la universidad, después recibir al nieto, que ya tengo un nieto. Ya es abuelito. Ya es abuelito y ya soy abuelito, y entonces después salir corriendo al trabajo, estar ahí un buen rato desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, después regresar a la casa, hacer otras situaciones, estudiar, no sé, hay muchas actividades que hago dependiendo del día de la semana, hacer un poquito de ejercicio y bueno, ver noticias y descansar. Exactamente, ¿cuál es de sus pasatiempos favoritos? Mira, mi pasatiempo favorito había sido la lectura. Ahorita le he bajado un poquito, pero me encanta estar buscando documentales, videos, analizando cuestiones de muchas situaciones que me interesan o que me inquietan en su momento. Analista también de fútbol. Hace rato estábamos platicando fuera del aire, un analítico de fútbol. Que bueno, por ahí tocaremos después un tema en el siguiente episodio. ¿Ustedes qué creen? ¿El América ganó legalmente o no ganó legalmente? Bueno, vamos a dejar este comercial para el siguiente episodio, pero sin duda estábamos aquí platicando fuera del aire y pues bueno, algo de las pasiones que creo que usted ha tenido durante su carrera, en su vocación aquí en Aguascalientes, sin duda creo que una de sus pasiones ha sido la educación, ¿no? Sí, de hecho fue el área que me interesó estudiar y bueno, cuando entré a la universidad, precisamente ese año que quise volver a estudiar, cerró la carrera de educación, pero se abrió la de enseñanza de inglés y era la que más perfil tenía en el área educativa. Sí, yo recuerdo, pues bueno, tuve la oportunidad y el privilegio de poder estar en el colegio donde usted era el director, recuerdo en aquel tiempo, y luego después de ahí también estuvo como director en el CONALEP 2, y bueno, creo que la parte de educación siempre ha sido algo que ha sido esa pasión en usted. ¿Y qué nos puede usted decir acerca de la educación en México? ¿Cómo ve usted la educación en nuestro país? Desafortunadamente creo que todo se politiza y cuando hablo de politizar hablo en el sentido de que mucho de la forma en que se maneja la educación tiene que ver con candidaturas y con cuestiones de votación y de política, en fin. Muy pocas veces en este tiempo he visto gente seria tomando liderazgo en la educación. En Aguascalientes ha habido gente interesada, pero a nivel nacional sí ha sido un poco
frustrante de repente parecer como que va a avanzar y después pues va para atrás de nuevo, no se termina de conocer un modelo cuando ya estás metiendo otro modelo. En fin, ha sido complicado para los que nos gusta la educación. ¿Usted cree que en este gobierno la educación tuvo un retroceso o un avance? Por supuesto que el nuevo modelo mexicano es interesante, pero se ha trastocado con muchas cuestiones dogmáticas o de la persona que está en el gobierno, y eso para mí es incorrecto. La educación tiene que ser el medio por el cual nuestros niños y jóvenes abren los ojos y empiezan a conocer cómo transitar en este país, en nuestro México, en una ciudadanía, y poder a través de la educación avanzar, crecer, desarrollarse y finalmente pues yo creo que ser feliz, ¿no? Sí, yo creo que la educación debiese de ser, si no uno de los temas más importantes de cualquier gobierno, ¿no? Yo creo que realmente comparándonos el mexicano tenemos una capacidad increíble, la verdad, creo yo, y no porque seamos mexicanos, pero creo que tenemos una capacidad increíble de tener los mejores oficios, ser los mejores médicos, pero mermamos mucho en la educación que se recibe, ¿no? Es triste desde ver el contexto de un aula, de un salón de clases, el ver las instalaciones, el ver el personal. Creo que necesitamos cambiar un poquito el tema de educación, porque si nos comparamos con otros países donde la educación es lo que más le apuesta al gobierno, creo que vemos la gran diferencia, ¿no?, de esta parte, ¿no? Yo pongo un ejemplo, yo veo, por ejemplo, en nuestro país vecino, cómo realmente ellos fomentan en la parte educativa también el deporte. Desde que los niños están muy, muy pequeños, ves sus instalaciones y tienen una cancha impresionante que a veces aquí ni siquiera vemos esas instalaciones, pero realmente porque les interesa la parte educativa, la parte del deporte en cuestión de los pequeños. Yo siento que aquí en México es lo que ha faltado, apostarle o dar más a la parte de la educación. ¿Usted qué cambios haría? Si usted tuviera el poder de hacer algún cambio en la parte educativa, ¿qué cambio haría? Bueno, hay que recordar que la cultura tiene que ver mucho con la formación de los ciudadanos, y la cultura debe de ser de tal manera que te lleve a conocer cómo transitar como ciudadano en sociedad. Y en ese sentido, pues la cultura también tiene que ver con el deporte, tiene que ver con muchas situaciones que permiten a la persona empezar a convivir y aprender a convivir. Y también aprender a manejar situaciones y problemáticas que se van a enfrentar. Desde las relaciones entre amigos, en diferente género, cómo solucionar problemas, en fin, la cultura es algo muy importante en ese sentido, es formativa y es algo que no hemos visto. El deporte, por supuesto, tiene que ver con la cultura, las artes, la música, el cine, todo lo que tiene que ver con la cultura es formativo, no solamente en la escuela, pero en la escuela debería de formarse de una manera mucho más especial, mucho más fina, y no se está haciendo. Hay muchas cosas que se tienen que transformar, porque por ejemplo aquí en Aguascalientes se había dado mucho el suicidio, y nos habla de situaciones que está viviendo la sociedad, situaciones que no está sabiendo manejar, y la sociedad misma es parte de esta educación. No solamente son los maestros, es la ciudadanía, es la sociedad la que forma, la que estructura esta cultura, y hace falta una reflexión sobre esto para poder decir qué cultura nos está llevando a una verdadera educación para la vida, para vivir en sociedad, y qué cultura nos está llevando a la autodestrucción o destrucción de la familia. Y por supuesto que la educación en las aulas o en los salones pues debería de estar vislumbrando o siendo más específico en algunas cuestiones que deben de estarse tratando, pero desafortunadamente el profesional docente tal vez no ha sido muy bien capacitado para reflexionar en esto y para observar estas situaciones en las cuales hay que intervenir. Pero por supuesto que hay muchas cosas que se pueden hacer para
para ir transformando, para ir moldeando a la sociedad y a los jóvenes, a los niños y a los jóvenes que tenemos. Hay muchas cosas que se pueden hacer, desde la forma en que tratamos a los niños, ¿sí? como docentes, o como directivos, como tratamos a los docentes, y también como institución o como líderes de la educación, cómo tratamos a las escuelas, porque todo esto permea desde la cabeza hasta el niño, la forma en que se relaciona con su medio, ¿no? Sí, yo creo que algo que usted dice, la relación, la formación o el trato que se da desde los maestros hacia los alumnos, o tanto de los directivos hacia los maestros. Y yo algo que yo puedo decir, y eso lo dicen las redes sociales, usted es un director muy querido. Usted cuando estuvo dando educación básica era un director muy querido. Cuando estuvo ahora en educación media superior, en el CONALEP, yo veía cómo la gente, los alumnos, realmente lo apreciaban, lo querían. ¿A qué se debe ese cariño? Digo, porque normalmente vemos al director como la figura mala de la escuela, ¿no? Como que, ay, ahí viene el director, cuidado. Y al contrario, cuando yo escuchaba las expresiones hacia Jesús Morquecho, era de que era una expresión de cariño, una expresión de afecto, por lo que tal vez usted hacía por ellos. ¿Cómo fue que se ganó usted ese afecto de los alumnos, ese afecto de los maestros? Yo creo que tiene que ver con tu visión de autoridad. La gente tiene muchas formas de tratar de ser autoridad. Y hay algunos que pretenden o piensan que no relacionándose con nadie ejerces mejor la autoridad, que siendo fuerte, inclusive grosero, tienes más autoridad. No, yo creo que para mí la autoridad tiene que ver con el servicio y tiene que ver con el ayudar a los demás. Para eso es la autoridad, o para eso debería ser la autoridad. Y interesarse en los chavos. Finalmente, siempre trataba de convencer a muchos de mis compañeros de que no tenemos que lanzar a los niños y a los jóvenes a las calles a cometer o a meterse en problemas. Tenemos que buscar rescatarlos, y esa era una de las cosas que yo pensaba mucho, ¿no? Cómo rescatarlos, cómo hacerlos que logren un proyecto de vida, cómo ayudarles a que salgan de ese bache en que se encuentran. A veces tan solo una plática es suficiente, a veces tan solo enseñarles a hacer amistad es suficiente. En fin, hay muchas cosas que pasamos nosotros cuando fuimos jóvenes y que nos van marcando y que nos ayudan a que cuando somos adultos tratemos de ayudar a la gente, y porque ya tenemos la experiencia de saber lo que se vive, lo que se siente, toda la problemática y las crisis que uno va pasando a través de su infancia y de su juventud. Pero a veces no recapacitamos mucho en eso y queremos que aprenda a ver cómo no, tenemos que ayudarle. Para eso somos los autoridad y para eso somos la gente adulta, se supone. Sí, creo que he entendido el vocablo de servicio, ¿no? De servir, ¿no? Creo que cuando Jesús vino a esta tierra, dijo, es mayor el que sirve, ¿no? Y creo que él ejerció una autoridad razonable y una autoridad que es fuera del contexto de lo que la mayoría de la gente piensa, ¿no? La gente, como usted dice, ve la palabra autoridad como el que solamente manda, dirige, el que grita, pero realmente a veces los que son autoridad son aquellas personas que entendieron que hay que servir, ¿no? En cuestión de esto que le apasiona la educación, si usted tuviera que elegir estar al frente de una educación básica o media superior, ¿qué elegiría? Yo creo que es más fácil estar frente a educación media. Déjame te explico. Es complicado a veces tratar de ayudar a un niño, porque los papás... Mira, yo me he enfrentado a problemas con niños con problemas, y la mayor parte de los problemas son los papás. Y ya en un joven los van soltando aunque no los quieran, ¿sí? y es más fácil relacionarse con ellos y tratar de llevarlos, de concientizarlos, de formarlos y de hacer que empiecen a ver las cosas, ¿no? Porque ya tienen también más entendimiento, ¿no? Que un niño. O sea, el niño le puedes decir algo, pero llega a casa y el papá puede cambiar el entendimiento, ¿no? Pero ya de un joven que es razonable, creo que ahí puede haber ese cambio, ¿no? En su persona. Mira, lo que pasa es que la educación básica, mucho, bueno, sobre todo en preescolar y primaria, mucho se toca un tema mucho entre los docentes y los directivos, la madurez. Se suelta, termina la primaria, entra la secundaria y ya no se ve la cuestión de la madurez de la persona. Están muy pensados, muy enfocados en los objetivos, en los contenidos, en las capacidades, en las competencias, que se olvidan de la madurez de la persona. Y entonces, cuando tú estás en un nivel medio y sabes que en educación básica la madurez es directamente proporcional a tu aprendizaje,
y ves que un chavo no tiene madurez porque le faltan muchos elementos y por supuesto que no va a poder dar el ancho en la escuela, pues entonces tú puedes empezar a buscar cómo llevarlo a una madurez que le permita poder manejar todas las cosas, en especial la educación. Y creo que por ahí tiene uno que irse, ¿no? Ver la madurez del joven, qué es lo que necesita, qué es lo que está gritando, porque gritan los chavos muchas cosas, muchos miedos, muchos desconocimiento de muchas cosas y tan solo con platicar con ellos empieza a darse, ¿no? Y enseñarles a platicar, porque para mí era muy bonito enseñarles a comunicarse y a relacionarse, y que finalmente verlos en grupos haciendo amistad, para mí era una de las cosas que más me gustaba. Excelente, Jesús. Y bueno, sé que en el caminar de su carrera dentro del medio de la educación hubo un cambio en su carrera. ¿Por qué decide entrar a la política? Porque como autoridad, como adulto, yo no podía sustraerme de la obligación que tengo como ciudadano y como persona adulta de hacerme no desconocer esta área que es tan importante para para todo ciudadano. Uno tiene que hacerse responsable de su democracia, de todo lo que ha pasado nuestros antepasados, valga la redundancia, en el sentido de que hubo independencia, hubo revolución, hubo muchas guerras y hasta hace pocos años todavía había revueltas y olvidar todo eso, tanta sangre, tanta muerte, tanto sufrimiento como para soltarlo y decir, pues que pase lo que sea, que un grupo de gente siga decidiendo, pues no. Y mis hijos me lo dijeron, y tú eres parte del problema o parte de la solución, y decidí hacer tratar de poner un granito de arena, tratar de entender qué era esto de la política, y creo que pues algo entendí, algo entiendo, y no estoy de acuerdo en cómo se hace mucho de la política, porque para mí también la política es servicio. Sí, creo que es bien importante poder entender, uno, qué es política y que es necesario que la mayoría de los ciudadanos conozca cómo hacer política, ¿no? O que haya gente especializada en la política, sea gente que tenga congruencia, que tenga un valor moral para hacerlo. Hoy en día vemos a tantos políticos que realmente su interés es otro, ¿no? Y no el de apoyar a la sociedad. Dentro de este tema político, usted llega a la Cámara de Diputados, ¿no? Empieza a trabajar como diputado aquí en el estado. ¿Fueron 2-3 años? 2 años y 2 años. ¿Cómo fue ese enfrentarse, un director de una escuela, un director que viene apoyando la educación, alguien que ingresa a la parte política y enfrentarse a tanta corrupción tal vez, o tanto dinosaurio que le pueden llamar dentro de la política, ¿no? Porque a veces creo que viene una persona con buenas intenciones, pero ves que estás rodeado de un círculo de gente que realmente tiene otras intenciones. ¿Cómo fue ese proceso de trabajar ahí como diputado? Pues es interesante, cuando decidí participar en política, pues no solamente decidí entrar a un partido político, sino formar un partido político, y eso es un poco complicado por el sistema, pero se logró y bueno, sí, de alguna manera llegué al Congreso trabajando con el apoyo de la gente que me conocía sobre todo. Y no puedo negarlo, la gente, mis estudiantes y sus familias fueron alguien que me apoyaron mucho, y bueno, yo espero haber dado cuentas bien, hice lo que pude. La verdad es que llegar a un congreso sin saber nada, con algunos asesores que tampoco tenían conocimiento, tenían desconocimiento, pero acá pues el que no sabe pues dice saber. Y sobre todo también enfrentarte a una serie de personajes, como tú dices, que tienen algunos años en la política y que ven en la política poder solamente por el poder. Ambición. Y a mí una de las fases que me sorprendieron los primeros días que entré es que aquí no hay amigos, dijeron mis compañeros de diputados, y aquí no hay amigos, aquí es política. Y yo dije, no, yo vengo a ser amigos, yo no vengo a hacer ese tipo de política, no me gusta, a mí me gusta servir, ayudar y hacer que las cosas cambien para bien. Pero creo que conseguí buenos compañeros, algunos de ellos también entendieron mi intención y comprendieron mi posición. Yo tuve que entender a otros,
Pero se hizo un buen congreso. La verdad es que trabajamos muy duro, aunque muchos se enojaban conmigo, porque pues me tocó ser en algunas situaciones el que decidía para dónde irse, ¿no? Sí, porque me acuerdo que creo que estaba muy reñido, ¿no? La división en el Congreso, y usted era la persona que con su votación o se inclinaba hacia un lado o hacia el otro, ¿no? Sí, se llama bisagra, pero yo hacía lo usted era la bisagra. Sí. Yo finalmente decía, yo vengo a ayudar a la gente, estoy en pro de la familia, de los jóvenes, de ayudar a la gente, no de destruirla. Mi filosofía es no destrucción, sino ayudar a la gente a madurar, a crecer, a desarrollarse. No me interesa, bueno, sí me interesa, me tiene que interesar las leyes internacionales en algunos sentidos, pero hay algunas situaciones que no estoy de acuerdo con ellos. Respeto, pero yo soy por mi comunidad, por mi estado, por mi país. ¿Usted qué piensa acerca un pastor puede hacer política? Un pastor hace política. Un pastor hace política porque no se le puede sustraer la área política de su personalidad o de su función. La política tiene que ver con cómo te llevas con los demás, cómo te relacionas con los demás, cómo diriges a los demás. Y eso es política. Y un pastor hace política. Aunque lo nieguen, bueno, pues en el término de la palabra, hace política. Hace discursos, llámele predicaciones, llámele sermones o llámele estudios. Y intenta dirigir a su grey o al grupo que le sigue, intenta y hasta hacen programas, ¿no? Para ayudar a su comunidad, ¿no? Deben de estar así, ayudando a la comunidad, porque pues es una de las funciones que hizo Jesucristo, ayudar a la comunidad, no solamente hablarles, sino también darles de comer, en fin, sanarlos. No es el tema, pero si no es político, yo no sé qué es un pastor. Ok. ¿Y usted recibió el apoyo de la comunidad cristiana cuando estuvo en la política? Yo creo que sí, hubo mucha gente que me apoyó, otros no se molestaron porque no concebían que yo participara en política por mi trayectoria de fe, pero pues respeto las decisiones de los demás y pido respeto por mis decisiones. Pero yo creo que la fe no tiene nada que ver con el tema política. En la Biblia vemos a gente como Daniel, ¿no? Era un personaje que fue político. Vemos al rey David, ¿no? Un personaje que sea política. Vemos a un José, ¿no? Un personaje que hizo política. Creo que es necesario, y hace unas semanas en un podcast que estuve aquí con otro personaje, realmente hablábamos que la mayoría de la gente y a veces la mayoría de los cristianos satanizan la política, dicen es que eso es del diablo, es que eso no es correcto. Creo que la política es algo que hasta cierto punto nos rige para tener el control como nación. Dios por eso estipuló reyes que hicieran política para poder guiar a un pueblo, ¿no? Pero yo creo que lo que a veces sucede es de que la mayoría de los políticos se corrompen, la mayoría de los políticos empiezan a pensar más en su beneficio personal que en ayudar al prójimo, ¿no? Y es por eso que a lo mejor en base a eso satanizan la parte política. Y hablando de este tema de la política, hoy que estamos viviendo temas electorales, ¿usted cómo ve las elecciones actuales? Bueno, antes de entrar a ese tema, la cuestión es que hay una frase y un dicho entre nosotros de México, que el que es perico donde quiera es verde. Yo creo que alguien es quien es, y si cambia en algún lugar, en algún momento, es porque no era, ¿no? Creo que cada quien tiene que resolver su situación del ego o de su yo. Desafortunadamente a veces no reflexionamos, nuestra conciencia no es muy clara en ese sentido de quiénes somos y de para qué estamos, o si han definido nuestro rumbo en la vida. Y eso se enfrenta uno cuando hay cambios o crisis en cualquier situación. Y en ese sentido, cuando entras a la política también, por supuesto que hay que confrontar tu sistema de valores, de creencias y de fe y otras situaciones ante eso. Alguien que tiene clara su conjunto de valores o de creencias, por supuesto que no va a torcerse en ese momento. Y creo que es un buen ejercicio para saber si realmente creemos lo que creemos o nomás estamos
haciendo al religioso, porque, bueno, no es para los que tenemos la fe, sabemos que esto no es religión. Y por supuesto que no tiene nada que ver el sistema del mundo con el reino de Dios. Son dos cosas distintas y hay que saber, como dijo Jesús, dale al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y estamos en este mundo y tenemos que saber caminar. Para eso tenemos que saber cómo se mueve este mundo, porque si no también caemos en el mismo engaño que cae la mayoría, pensar que un hombre va a cambiar, que un hombre va a ser otro Mesías, o que las promesas de campaña pues son promesas, ¿no? Pero que su caminar te deja ver hacia dónde va a ir, y uno puede cambiar, o la gente cambia mucho, y uno tiene que estar siguiendo a la persona para poder decir, creo que esta va a ser un buen líder, esta ya la falló, esta no se va a poder levantar ya. Y bueno, en la política ahorita es complicada, desafortunadamente mucha gente no lee. Antes decíamos, esas cifras las dio el gobierno y no las creíamos. Ahora te dicen, hay otros datos, tengo otros datos, pero pues estos datos también salieron de tu gobierno, y ya no sabes ni siquiera que ya no puedes confiar ni siquiera en las estadísticas de tu gobierno. ¿Qué fuente es confiable ahorita para creer? Es que hay fuentes confiables, a veces necesitamos tan solo ver algunas fuentes externas para poder analizar las internas, y poder decir, creo que vamos por aquí. Fuentes externas. Sí, lo bueno del internet es que sirve también para eso. Claro. Puedes checar algunos periódicos en otros países, en otros idiomas, y decir, estás viendo cómo nos ven y por qué nos ven así, y analizando eso te dices, creo que tienen razón. Eso que dijo es bien importante. Creo que yo invitaría a la sociedad, a gente que nos ve, que hoy que estamos todavía a unos días de las elecciones, podamos ver realmente esa parte externa, porque realmente si vemos las estadísticas internas, cada partido va a poner su propio criterio, ¿no? Pero el ver cómo otros países nos están viendo, donde ellos no tienen nada que ver con ni uno ni otro partido, creo que sería la parte correcta, ¿no? Ver estadísticas externas. Fue un gran dato. Antes veíamos a los medios como un enemigo de la sociedad, porque sabemos que eran corruptibles y decían lo que les pagaba el mejor postor. Pero ahora tenemos medios y tenemos redes sociales y tenemos grupos que dan su opinión y que no están, y sabemos que no pueden estar siendo tan corruptibles, aunque sí lo hay también. Créanme que aquí en este medio no hay corrupción. Aquí vamos a dar las cosas tal y como son. A eso me refiero. O sea, hay manera de poder allegarse de información que te permite tomar decisiones. Y no nada más lo que dicen pues los que se benefician de estas decisiones, ¿no? Sí, claro, porque vemos cómo se maneja este medio, tristemente, ¿verdad? Jesús Morquecho, ¿qué está haciendo actualmente? ¿En qué está participando en nuestra sociedad, en nuestra ciudad? Sé que por ahí está trabajando. ¿Qué está haciendo Jesús Morquecho? También hay un área que me ha inquietado mucho, es la psicología, la consejería familiar, y estoy en esa área apoyando en brindar a la sociedad y sobre todo a la sociedad del oriente de la ciudad asesoría psicológica y familiar para poder tratar de que la gente pueda tener herramientas, la gente pueda entenderse y salir de esas crisis y de esos problemas que se están enfrentando, ¿no? Estoy trabajando en el gobierno, ayudando a la gente a través de servicios de psicología de varios psicólogos, no en lo personal. Excelente, excelente. Pues bueno, ya para terminar, estamos en la recta final. Voy a hacer una dinámica que me gusta hacer a todos los participantes. Y no se pongan, ya hasta tomó cafecito, se puso nervioso. Pero esta dinámica es de que yo voy a decir unas ciertas palabras y usted solamente puede responderme con una palabra. ¿Qué piensa sobre el tema? Una palabra. Una sola palabra. Así que bueno, iniciamos con la palabra ¿qué piensa sobre la juventud? Promesas. Familia. Fortaleza. Iglesia. Comunidad. Educación. Progreso. Aborto. Muerte. Economía. Trabajo. PRIAN. Grupos buscando tener poder. Dejamos una palabra, pero la pasamos. Poder. Está difícil.
Acapulco. Ay, juventud. Paideia. Un montón de niños felices. Andrés Manuel López Obrador. Error. Su papá. Mi conciencia. Para los que no saben, bueno, este personaje que tengo a mi derecha, aparte de eso, es mi tío, en el cual estoy muy honrado de tenerlo aquí en este programa. Y yo creo que algo que yo he aprendido de esta familia tan hermosa que Dios nos dio, es de que la familia es lo más importante. Creo que la familia es aquello que debe de unir a la sociedad. Y algo que yo he aprendido es apoyar a la familia en el área que estén haciéndolo, ¿no? ¿Algún mensaje, Jesús, que pudiera darnos a la sociedad acerca de la familia? ¿Algún mensaje corto y directo que quisiera dar a la sociedad? Dejamos el micrófono abierto para que lo puedan escuchar. La familia no es porque lo digan los conceptos, es el núcleo, es lo más importante, es ahí donde se pueden formar y se forman los mejores personajes. Se forma gente creativa, sobre todo feliz, donde se desarrollan muchas cualidades necesarias para poder caminar, y no hay nada que valga más que la familia, nada tiene que valer más que la familia, y en nadie debe soportar. Ciertamente ha habido muchos errores también en la familia, como siempre, hay errores ahí también, pero uno tiene que saber o tiene que buscar la manera de sanar y de llevar a la familia de la mano para poder tener un mejor puerto al final de nuestras vidas. Creo que la familia es donde hay amor, es donde hay paz, es donde hay seguridad, donde hay desarrollo, donde hay crecimiento, donde hay apoyo. Y si no lo hay, pues hay que trabajarlo, porque tarde que temprano en nuestras manos también estará una familia y queremos lo mejor para ellos, y necesitamos sanar lo que ha habido en nuestras familias en el pasado. No suelten a su familia, luchen por su familia, crean en su familia. Muchas gracias, Jesús, por estar en este podcast. Y bueno, para los que no siguen a Jesús Morquecho, búsquenlo en sus redes sociales, Jesús Morquecho, para que puedan seguir su trayectoria, su carrera, y sabemos que aún viene más para aportar a la sociedad. Y bueno, este fue nuestro episodio el día de hoy. Esperen el siguiente episodio, estamos con ustedes, que Dios me los bendiga. Hasta la próxima.